Hola otra vez. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo el ciclo de las vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas están en las neuronas. Las sinapsis son sitios de comunicación entre una neurona y otra en las que se pueden liberar neurotransmisores. Entonces, vamos a ver este video para ver si queda un poquito más claro. Aquí los que nos muestran es una persona, nos están mostrando su sistema nervioso y que está formado por neuronas. Nos están ilustrando una neurona y en esta neurona, en la parte final del axón, en esta región que se llama botón sináptico, tenemos estas vesículas que se llaman vesículas de neurotransmisor o vesículas con neurotransmisor. Puede tener, por ejemplo, dopamina, serotonina, acetilcolina, etcétera. Eso ya lo van a ver más adelante. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo de las vesículas sinápticas? Pues en lo que se tiene que llevar a cabo para que estas vesículas de neurotransmisor que están en los botones sinápticos se fusionen con la membrana plasmática y pueda vertirse o salir el neurotransmisor hacia esta parte que se llama hendidura sináptica. Entonces, este es el botón sináptico de una neurona y este es el cuerpo neuronal de otra neurona que va a recibir el mensaje químico que le está enviando esta neurona. Entonces, vamos a ver, ya tienen ustedes algunos elementos para entender lo que sigue. Ahí tenemos a las vesículas que tienen dentro de ellas neurotransmisor y entonces vean que se fusionan con la membrana plasmática y el neurotransmisor sale a la hendidura sináptica. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Estamos viendo la vesícula que en su interior tiene neurotransmisores. Acuérdense que esta vesícula es una bolsa de membrana y entonces esta es una SNARE V. Esta SNARE V se llama sinaptobrevina y nos están mostrando que va a interaccionar la sinaptobrevina con las SNARE que están en esta parte, que es la membrana aceptora, en este caso es la membrana plasmática, y las SNARE que están aquí representadas en rojo y en verde son las SNARE T. Esas SNARE T tienen nombre, se llaman SNAP25 y sintaxina. Y entonces ahora se va a formar el complejo SNARE y va a ocurrir la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y el neurotransmisor ya está secretado. Ahora, fíjense que el complejo SNARE se queda como enrollado. Para desenrollarlo y que pueda llegar otra vesícula y volverse a fusionar, hay un complejo molecular que se llama NSF que lo desenrolla, que ahorita va a llegar aquí. Miren, ahí va y le da como la vueltecita y entonces lo desenrolla y lo deja listo para que nuevamente pueda llegar una vesícula, otra vesícula y fusionarse con la membrana plasmática. Pues ya. Entonces, vamos a ver esto con un poquitito más de detalle. Bueno. Entonces, ya habíamos mencionado que en el botón sináptico de las neuronas tenemos vesículas sinápticas. Esta es una vesícula sináptica. Lo que vemos en color amarillo es la bolsa de membrana. En el interior de esta vesícula hay neurotransmisores. ¿Y qué tiene esta vesícula en su membrana vesicular? Tiene varias proteínas que vamos a revisar con un poquito más de detalle. Miren, para que las vesículas puedan empaquetar neurotransmisores, tienen dos moléculas que sirven para que lo hagan. Tienen una bomba de protones que hace transporte activo primario porque funciona
con ATP y esta bomba de protones genera un gradiente de protones para que funcione esta molécula que está aquí al lado, que es un transporte activo secundario. Entonces, en este transporte activo secundario, lo que se utiliza es el gradiente de protones que creó la bomba, salen protones y entra el neurotransmisor que se va a empaquetar en las vesículas. Entonces, estos dos sistemas que están aquí, pues son sistemas de transporte. Una bomba de protones que hace transporte activo primario y un transportador de neurotransmisores que tienen diferentes nombres, ya lo van a ver en la parte de transmisión sináptica, que sirve para que, utilizando el gradiente de protones creado por la bomba, ingrese el neurotransmisor a la vesícula. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos relacionado con lo que hemos visto de tráfico vesicular? Tenemos a RAP3A, que sirve como un fijador a la membrana aceptora, para que la vesícula con neurotransmisor se fije a la membrana aceptora, que en este caso es la membrana plasmática del botón sináptico. Hay vesículas que están ancladas al citoesqueleto de actina y por eso tienen esta molécula que se llama sinapsin. Digamos que hay vesículas que se pueden liberar muy fácilmente cuando hay un estímulo. Esas vesículas ya no están ancladas al citoesqueleto de actina, pero hay vesículas que no se pueden liberar tan fácilmente y que están como de reserva en el botón sináptico y esas sí están ancladas al citoesqueleto de actina, a los microfilamentos, mediante esta proteína que se llama sinapsina. La sinaptobrevina, pues ya la hemos visto algo, es una SNARE V, o sea, es una SNARE que está en la membrana de la vesícula y sirve para la fusión vesicular. Y tenemos una molécula que no habíamos visto hasta el momento, que se llama sinaptotacmina. La sinaptotacmina es un sensor de calcio. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesitamos un sensor de calcio? Porque para que haya exocitosis de neurotransmisor o para que las vesículas sinápticas que tienen neurotransmisor se fusionen con la membrana plasmática, debe haber un estímulo. Y ese estímulo es un aumento en la concentración de calcio en el botón sináptico. Si no aumenta la concentración de calcio y este calcio, ¿quién lo sensa? ¿Quién determina que ya aumentó? La sinaptotacmina. Y cuando la sinaptotacmina detecta que aumentó la concentración de calcio dentro del botón sináptico, entonces permite que se forme el complejo SNARE. Obviamente, voy a borrar todo esto para que sea más claro lo que voy a poner a continuación. Hay elementos en la membrana plasmática. Esto es lo que está en la vesícula, pero en la membrana plasmática que hay, en la membrana que es aceptora, en la membrana del botón sináptico. En la membrana del botón sináptico tenemos canales de calcio, que son canales iónicos, son proteínas que cuando se abren por un cambio de voltaje, van a dejar que entre calcio. Este calcio es sensado por la sinaptotacmina. Entonces, tenemos en la membrana plasmática del botón sináptico estos canales para calcio o canales de calcio dependientes de voltaje. No son canales que estén hechos de calcio. Se les llama canales para calcio y cuando uno dice canales para calcio es ion calcio. Entonces, son proteínas transportadoras, que ya lo habíamos visto en la parte de transporte, que cuando se abren por el estímulo adecuado, que en este caso es un cambio de voltaje, que ya verán cómo se lleva a cabo ese cambio de voltaje en la parte de transmisión sináptica, dejan entrar calcio que interacciona con la sinaptotacmina. ¿Qué más habría
en la membrana plasmática? Pues en la membrana plasmática tendría que haber un efector de RAB o una ancla de RAB para que RAB 3A pueda anclarse a la parte en la que esté su ancla y la vesícula con neurotransmisor se quede fija a la membrana plasmática y lista para que cuando llegue el estímulo se fusione con la membrana plasmática y pueda exocitar neurotransmisor. Y otra cosa que tiene que haber en la membrana plasmática, por supuesto, son las SNARE T. Entonces, las SNARE T, recuerden que T es de target o blanco. Entonces, las SNARE T que están aquí son la sintaxina y SNAP25. Entonces, sintaxina y SNAP25 interaccionan con la sinaptobrevina para formar el complejo SNARE que tiene que ver con la fusión vesicular. Y básicamente en eso consiste la exocitosis de neurotransmisores. Bueno, entonces para que quede un poquito más claro cómo se lleva a cabo esto, vamos a ver esta animación. En esta animación lo que vemos, voy a tratar de poner un puntero para que sea relativamente sencillo que lo veamos. Espero que sí vean esta lucecita roja que se ve por aquí. Aquí tenemos las vesículas con neurotransmisor. Lo que está pintado en café es la sinaptotacmina, que es el sensor de calcio, y estas cosas que se ven como rayas son el citoesqueleto de actina. Que recuerden que las vesículas que están unidas al citoesqueleto de actina lo hacen mediante una proteína que se llama sinapsina. ¿Y ahora qué? Pues esta vesícula tiene que anclarse a la membrana plasmática. La membrana plasmática la vemos aquí como una barra amarilla y vean que en la membrana plasmática tenemos el canal de calcio dependiente de voltaje, tenemos a SNAP25, que es una SNARE-T, y tenemos a la sintaxina, que es también una SNARE-T. Y estas van a interaccionar con la sinaptobrevina, que es una SNARE-V que está en la vesícula. Y como les había dicho, aquí tenemos de color café a la sinaptotacmina, que es el sensor de calcio. Entonces, cuando aquí van a hablar de otras proteínas que no les voy a decir para nada, no se las voy a mencionar porque es mucho. El asunto es que aquí ya todo está listo para que cuando llegue el estímulo adecuado, que es un cambio de voltaje entre calcio, vean que el calcio se une a la sinaptotacmina y entonces la sinaptotacmina permite que se forme el complejo SNARE. Y eso hace que la vesícula se fusione con la membrana plasmática y se libere su contenido. Luego llega este barrilito que es NSF, que tiene la función de ATPasa para desenrollar el complejo SNARE. Lo desenrolla y lo deja listo para que vuelva a funcionar. Y si ustedes lo piensan, si en un botón sináptico se estuvieran fusionando y fusionando y fusionando vesículas, la membrana plasmática se haría cada vez más grande, tendría mayor área. Entonces, para que eso no suceda, la parte de la membrana de la vesícula que se fusionó con la membrana plasmática se debe recuperar. Y entonces hay un proceso en el que se une AP2, que es una proteína adaptadora, para que después venga la clatrina, vean que ahí se une, y se forma una vesícula endocítica con clatrina en la que se recuperan los componentes de la membrana que se fusionó, de la membrana de la vesícula que se fusionó a la membrana plasmática. Y entonces pues ya se forma la vesícula de clatrina y se le troncha el cuellito a la vesícula con esta molécula verde que se llama dinamina y luego se descubre con todas estas proteínas que están aquí la vesícula y está lista para nuevamente volver a llenarse con neurotransmisor y ser fusionada cuando llegue el estímulo adecuado, que es un aumento en la concentración de calcio, con la membrana plasmática.
Entonces, este es el ciclo de las vesículas sinápticas. Espero que los videos hayan ayudado a una mejor comprensión de cómo se llevan a cabo estos procesos. Muchas gracias por su atención y pues eso es todo por el momento.